Hola amigos, buenas noches. Hoy día para hacer una entrega más del tema de administración de operaciones. Pero dentro de la administración de operaciones vamos a ver lo que es tal vez una de sus variables más complejas, que tiene que ver con la capacidad de producción. Vamos a ponerlo por acá. Recordemos que la capacidad de producción puede ser observada, capacidad de producción puede ser observada desde el punto de vista tanto de los productos como de los servicios, a los cuales vamos a indicar como bienes, ¿no? Y no importa si eres una empresa grande, mediana, pequeña, tampoco importa la naturaleza, ¿no? Si eres extractiva, si eres una industria de conversión, si eres textil, por ejemplo, la capacidad siempre va a ser una preocupación. Si eres una empresa extractiva, ¿cuál es tu capacidad para extraer? Si eres una empresa que procesa, ¿cuál es tu capacidad para procesar? Si eres una empresa que comercializa, ¿cuál es tu capacidad para comercializar? Entonces lo que el gerente de operaciones tiene que mirar muy de cerca son dos elementos puntuales, o yo diría que tres: el abastecimiento, la producción y la demanda. Vamos a ponerlo a través de este gráfico. Y vamos a decir que por acá está, el input, que es la entrada, por acá está el output y por acá está la retroalimentación. ¿De acuerdo? Entonces, el administrador de operaciones, cuando trata de ver el tema de la capacidad, ¿sí?, lo que hace es determinar, voy a ponerlo por acá, perdón, por favor, ¿no? Lo que hace es determinar es cuál va a ser mi canal, de abastecimiento, cuáles van a ser mis fuentes, que sería el término correcto, de abastecimiento, ¿sí? Esto no te puede fallar. No te puede fallar la cantidad de materiales, insumos y materias primas que necesitas para procesar, porque sin esto producción se detiene. Por lo tanto, tienes que tener una especial énfasis en pedirle, por ejemplo, al logístico que reclute proveedores que sean capaces de soportar nuestras operaciones. Y eso implica varias cosas, ¿no? Hay proveedores con los cuales vamos a hacer una alianza estratégica, hay proveedores que vamos a desarrollarlos en el camino, hay proveedores para los cuales vamos a ser muy importantes, y es posible también que hayan proveedores para los cuales somos insignificantes, que le compramos muy poco. Entonces, de este lado de la variable, no te puede fallar el abastecimiento. Ejemplo, ¿qué nos está pasando hoy en día, ya en este 2021, con el tema del COVID-19, ¿no? Bueno, lo que nos está pasando es que varios puertos se han tenido que cerrar porque los trabajadores se han contagiado. Tal vez el cierre más importante ha sido el cierre del puerto de Ningbo en China, que recordemos que es el tercer puerto más importante de contenedores en el mundo, ¿sí? Y en la paralización de este puerto ha hecho que se ponga en riesgo, por ejemplo, la campaña del Viernes Negro en Estados Unidos, el Black Friday, ¿no? Que no se sabe si vamos a tener la cantidad de abastecimiento suficiente para soportar esa demanda. Pero no es la primera vez que nos sucede. Recuerda que hace unos meses tuvimos el barco de Evergreen que detuvo el canal de Suez, que se quedó cruzado y no podían pasar los barcos por el lugar. Entonces, estas condiciones de alguna manera nos preocupan, ¿no? Y siguiendo con el tema marítimo, tenemos hoy en día la carencia de contenedores y los fletes extremadamente altos. La pregunta es, ¿está en riesgo nuestro canal de abastecimiento? ¿Está en riesgo nuestras fuentes de abastecimiento? Pues si tus fuentes de abastecimiento son mayormente importadas, es posible que tengas que hacer un claro análisis de cómo esto va a interrumpir, va a modificar o va a afectar tu producción. La producción está en base a dos elementos importantes, ¿no? Está en base a la tecnología y el recurso humano. La tecnología y el recurso humano. Y la interacción, lo pongo por acá por favor, la interacción entre tecnología y recurso humano es lo que llamamos mi curva de experiencia. Es lógico que si tú tienes, por ejemplo, los cajeros de un banco y esa semana tienes a todos los cajeros recién entrenados, a los juniors, a los que recién han salido a la cancha, ¿no? Es probable que los tiempos sean más largos, ¿no? Entonces tú tienes que saber que esta interacción entre la tecnología y el recurso humano hace lo que llamamos nuestra curva
nuestra curva de experiencia. Nuestra curva de experiencia. ¿Sí? Y sí, cuanta más interacción ha tenido el recurso humano con la tecnología, su curva de experiencia es más amplia. Entonces, es como cuando comenzamos a utilizar por primera vez un paquete en la computadora. Nos atascamos, nos quedamos metidos en pequeñas cosas, ¿no? En que no sabemos apretar un botón o no sabemos hacer esto o aquello. Pero la curva de experiencia es esta interacción entre la tecnología y el recurso humano. Esta capacidad de producción es la que finalmente va a tratar de determinar el administrador de operaciones. Pero cuando se trata de servicios, esto se complica aún más. ¿Por qué? Porque imagínate que fuera una fábrica de productos de ferretería, ¿no? Y lo primero que tú tienes es la capacidad de almacenar. Puedes fabricar gran cantidad de pernos o de tubos o de válvulas, se me ocurre, o de otros elementos más referidos a la cafetería, y podrías tener un stock de productos, ¿sí? Ese stock de productos tiene un stock mínimo, un stock máximo y tiene hasta un stock de reserva, ¿no? Un stock de seguridad. Entonces, bajo esa condición, como que tú puedes adaptarte más rápidamente al cambio, ¿no? Tienes un colchón que te soporta. Pero cuando son servicios no puedes hacer eso. Imagínate que hoy día despega un avión que tiene asiento para 120 pasajeros y resulta que va más que con 60. Tú no puedes apartar estos 60 asientos vacíos y almacenarlos para el siguiente viaje. No se puede hacer eso. Entonces, cuando hablamos de servicio, la cosa es un poco más complicada. Lo mismo nos pasa con los hoteles, lo mismo nos pasa con la cocina, por ejemplo, lo mismo nos pasa con los servicios turísticos, ¿no? Tú puedes aperturar un servicio turístico para 200 personas y tienes una demanda solamente de 90. Entonces, siempre hay esta relación entre mi oferta y mi demanda. Lo que yo oferto como productor de servicios turísticos, de viaje, de recreo, ¿no? Y lo que me van a demandar. Y por su condición intangible, no me permite almacenarlo, ¿sí? No me permite reservarlo para el siguiente vuelo. Entonces tienes que tomar en cuenta que esta es una condición que siempre se piensa en la producción. No solamente nos basta tener una muy buena tecnología y un recurso humano muy entrenado para tener una curva de experiencia bastante buena, sino que además esta será soportada por mis fuentes de abastecimiento y por lo que me va a demandar. Por lo tanto, el gerente de operaciones tendrá que actuar y hacer planes en sus tres escenarios, ¿no? Voy a ponerlo por acá, por favor. Mi escenario positivo, mi escenario negativo y mi escenario real, ¿no? Se te ocurre a ti abrir tu restaurante y abres un restaurante en el carport de tu casa. Pones 5 mesitas, un chico que te ayuda a hacer casi de todo, tú que estás de atendiente y cajero y una señora que cocina, ¿sí? ¿Qué es lo que podría pasarte? Y comienzas a hacer un restaurante simplemente de platos de menú, no a la carta, sino de platos de menú. Entonces tienes 3 menús, ¿no? El exclusivo, el clásico, el VIP, como quieras llamarlo. Y resulta que tienes una capacidad de producción de 90 platos, y en el escenario positivo es que tú tienes una oferta de 90, pero te está llegando siempre una oferta de 100, una demanda de 120, ¿sí? La pregunta es, ¿qué estrategia hacemos ahí, ¿no? Entonces, un restaurante, por ejemplo, podría optar por el delivery. Un restaurante podría optar por trasladar su curva de demanda, ¿no? Que no es tan fácil por un restaurante. Pero, por ejemplo, en el caso de un supermercado, sí, ¿no? Sabemos que los supermercados, los días de mayor demanda son viernes, sábado y domingo. Y tú encuentras que muchos supermercados, sus ofertas las hacen lunes y martes, para que la gente se traslade hacia lunes y martes con su demanda, ¿no? Pero siempre este es complicado, ¿no? Ahora más, en tiempos de pandemia, tú tienes un protocolo y tienes básicamente una cantidad máxima de personas que pueden entrar a la tienda. Entonces tienes toda una complejidad, ¿de acuerdo? Pero este es tu escenario positivo. Estás produciendo 90 platos y tu demanda es de 120. El otro sería tu escenario negativo. El escenario negativo es en este pequeño restaurante hecho en el carpo de tu casa con 5 mesitas, tienes una oferta de 90 platos, pero solo estás vendiendo 50, solo estás vendiendo 55, no llegas a los 60 platos. Y ahí hay que planificar en ese escenario, en mi escenario negativo. Y mi escenario negativo sería de repente hacer ofertas, en mi escenario negativo hacer 2x1, en mi escenario negativo sería lo llevamos hasta la puerta de su casa, ¿no?
un 15% de descuento a los clientes que consumen por quinta vez, ¿de acuerdo? Entonces hay que planificar nuestro escenario. ¿Qué es lo que no debería pasar? Que ante una subida o demanda, una alza, una rebaja de demanda, nosotros nos quedemos inmóviles, nos quedemos sin reaccionar y nos quedamos con un montón de comida sin vender. Eso es lo menos deseado. Y el último es tu escenario real. ¿Qué es tu escenario real? Tienes una capacidad de ofertar por 90 platos y estás solamente vendiendo pues 85, ¿no? Entonces habrá que ajustar las cifras, habrá que ir tanteando. Alguien me dijo alguna vez, pero esto es más o menos como ensayo-error. Sí, alguna vez lamentablemente decimos, los gerentes de operaciones no tenemos todas las respuestas. Es más, es difícil tener todas las respuestas, pero sí podemos tener alternativas, podemos tener básicamente escenarios estratégicos que podemos abarcar. Lo que no puede suceder es que nos quedemos de brazo cruzado. No hacemos eso, ¿no? Entonces habrá que determinar bien mi fuente de abastecimiento, mi capacidad de producción y mi demanda. Ahora, es distinto, lo repito, cuando por ejemplo manejas aspectos industriales y aspectos de servicios, ¿no? Y créanme, aunque parezca un poco difícil, la capacidad de producción industrial es más fácil de ampliar porque yo puedo tercerizar. Yo puedo tercerizar básicamente una parte de mi producción, ¿no? Que eso nunca lo puedes dejar de tomar en cuenta. Es hacer o comprar. ¿Hacemos nosotros mismos los productos o compramos los productos? Una tienda en el Perú, como por ejemplo una tienda de electrodomésticos, muy conocida en el Perú, no produce ningún electrodoméstico, pero tiene muchos electrodomésticos con su propia marca, ¿no? Y sí, pues, y tú te das cuenta que ahí entra en medio del juego es tu fuente de abastecimiento que te produce, por ejemplo, televisores, o te produce equipo de sonido, o te produce otro tipo de productos electrónicos con tu marca, ¿no? Entonces, es una forma de ampliar tu capacidad de producción. La tercerización o el outsourcing, que recordemos que son dos elementos distintos y en un momento lo vamos a explicar. Pero cuando se trata de servicios, ¿no? Alguien podría decir, bueno, profesor, resulta que tengo un hotel y el hotel tiene una capacidad de 100 cuartos, cada cuarto tiene 2 camas, ¿no? Entonces tendría como 200 camas aproximadamente, pero tengo una demanda de 300 o de 250. Podría hablar con un hotel amigo para que hospede a los otros 50, podría hablar con un hotel de la cadena, pero el tema es que la gente quiere hospedarse en este hotel. Han elegido este hotel y que tú le estás ofertando a estos 50 quedan a 3 cuadras, a 2 cuadras, está frente al mar, los otros no están frente al mar. Y el cliente quiere eso, quiere ir a hospedarse a este hotel que eligió, que vio por la pantalla de la computadora, que lo eligió, que le dio clic. Es un poco más difícil, ¿no? Entonces, pero habrá que ver cómo nos manejamos dentro de estos 3 escenarios. ¿Qué es, repito, lo que no debería pasar? Es que el gerente de operaciones no tenga alternativas. Tienes que tener alternativas. Tienes que tener alternativas a cada escenario. Y por este lado, tenemos el tema de la demanda, ¿no? Tenemos el tema de la demanda. ¿La demanda cambia? Claro que sí. Claro que la demanda cambia. La gente cambia, las empresas cambian, los gobiernos cambian, los clientes cambian, la tecnología cambia. Y la pregunta, ¿la demanda no va a cambiar? La demanda cambia. La demanda es variante, ¿no? Variable, pero la demanda es variable, ¿sí? Antes los marketeros utilizaban ese término de el cliente cautivo. Hoy día sabemos que nadie tiene un cliente cautivo. Recuerden que estamos en la era del cliente inteligente. Estamos en la era del cliente que elige, que compara, que va a varias tiendas, que entra al internet, que pregunta aspectos que no nos esperábamos que preguntaran y que está muy atento de qué estamos publicando. Entonces la demanda puede cambiar. Puede cambiar porque te surgen nuevos competidores en el mercado y es algo que tú tienes que evaluar, ¿no? Claro, cuando tú estás solo en un mercado, puedes darte la condición de un monopolio o un oligopolio, como muchos de los elementos que producen en el Perú o que suceden en el Perú, ¿no? En el Perú tenemos 3 o 4 bancos que hacen el 80% de todo el movimiento financiero del Perú. Entonces acá no hay una competencia perfecta como si la hay, por ejemplo, en países mucho más grandes como Brasil o Estados Unidos, ¿no? Donde encuentras una gran cantidad de bancos que compiten por ganarse el cliente. Acá nadie tiene necesidad de competir en el Perú, ¿no? Tenemos una sola línea aérea que maneja casi el 60% del mercado, ¿no? Y te das cuenta, tenemos farmacias que manejan el 80% del mercado. Entonces, bajo esa condición, ¿no? Estas empresas pueden abusar de su condición monopólica o de su condición oligopólica. Recuerden que existe este concepto de el mercado perfecto, ¿no? ¿Y qué es el mercado perfecto? Una gran concurrencia de ofertantes y una gran concurrencia de demandantes. Y lamentablemente a países como Latinoamérica le faltan más cosas, ¿no?
A excepción de Brasil, que tiene una población que bordea los 200 millones de habitantes, los demás países tenemos muy pocos habitantes, y el Perú tiene 30 millones, Chile tiene 18 millones, y Colombia tiene 45, ¿no? Y tal vez el que más tiene es México, ¿de acuerdo? Pero tú encuentras países como Rusia, India, China, Sudáfrica, que están por encima de los 100 millones, los 200 millones, que tienen un mercado muy fuerte, un mercado interno fuerte, ¿no? Su demanda interna sostiene muchas operaciones. Para nosotros, por ejemplo, es importante mirar al exterior, mirar a las exportaciones, mirar a la internacionalización de las empresas. Pero básicamente tiene un poco que ver con eso, ¿no? ¿Cuál es mi oferta y cuál es mi demanda? Ahora, hay que establecer estrategias a corto y mediano y largo plazo. Hay que establecer estrategias para cada uno de mis escenarios. Pero hay cosas que no puedes olvidarte. Y un tema importante es este que está acá. El tema de la tecnología. Ya lo dijimos en otras entregas, ¿no? Estamos entrando a la cuarta revolución industrial, que significa algunas cosas como la Internet de las cosas, que significa algunas cosas como la robotización, significa la inteligencia artificial, la inteligencia aumentada. Y la pregunta es, ¿y todas estas condiciones podrían afectar directamente mi capacidad? Sí, claro que sí. Claro que sí, ¿no? A mí el ejemplo más interesante de estos es, por ejemplo, la fábrica IKEA, ¿no? Ustedes saben que, por favor, búsquenlo, ¿sí? Busquen el video de IKEA, de IKEA 360 creo que se llama, y van a ver ahí que IKEA muestra cómo ha reemplazado al personal de empaquetamiento, que estaba en su área de almacén, lo ha reemplazado por robots, ¿no? Una persona en 8 horas de trabajo hacía algo así de 72 productos. Bueno, cada una de estas máquinas en 1 hora hace 72 productos, 24/7, no se cansa, no tienen descanso, no tienen vacaciones, no tienen aguinaldos ni nada parecido. Entonces sí, la tecnología puede cambiar mi nivel de producción, ¿de acuerdo? ¿Es más fácil para los aspectos industriales? Sí, es más fácil para los aspectos industriales, ¿no? Pero, ¿y qué pasa cuando se trata de un servicio, ¿no? ¿Qué pasa cuando se trata de un servicio turístico, por ejemplo? Estamos en plena temporada de Ayacucho, perdón, me estoy equivocando, una plena temporada de Cusco, en el Museo de Boca Ratón, ¿no? En Miami. Y algo interesantísimo, ha habido una demanda enorme de personas que quieren entrar a este museo a tener una experiencia vivencial, como si estuvieras en el propio Machu Picchu, ¿no? Y han vendido boletos, creo que como 1000 boletos, y tienen una demanda como de 2000 boletos. Entonces yo me pregunto, ¿no? ¿Y los museos podrían cambiar bajo esta condición? ¿Los servicios turísticos podrían cambiar bajo esta condición? ¿Cómo esto va a afectar? ¿Cómo la tecnología podría afectar? ¿No? ¿Cómo la gente puede decir, yo no necesito viajar hasta el Cusco, hasta el Perú, hasta Machu Picchu, porque tengo Machu Picchu acá, una cuadra en Boca Ratón, ¿no? Entonces son cosas que pueden alterar. Alguien podría decirme, nada puede cambiar la experiencia vivencial. Es cierto. Nada como pisar, estar en Machu Picchu, sentir toda la fuerza telúrica de Machu Picchu, ¿no? Sin embargo, miren, la tecnología puede cambiar estas cosas, ¿no? Entonces hay que ver cómo esto es capaz de afectar mi producción. Finalmente, decir 3 cosas que a mí me parecen sumamente importantes, ¿no? Esto que está acá. Haz una alianza estratégica con tus proveedores más importantes, con los más determinantes, con aquellos que dependen directamente. Haz una alianza estratégica. Haz una estrategia de ampliación de producción, de reducción de producción, porque es posible que te encuentres frente a un mercado expansivo y tengas que producir más. Y recurrirás al outsourcing, a la tercería o otro aspecto, ¿no? Pero también es posible que llegue el momento de atrincherarse, de ir a un menor nivel de producción, ¿no? Estamos, por ejemplo, ingresando a lo que se considera que podría ser un superciclo de los minerales, tanto del cobre como el oro y otros más. Entonces, tú te das cuenta que las empresas mineras en el Perú rápidamente han colocado su fuerza de producción a trabajar, han comenzado a producir mucho más, porque recuerden que son mercados de futuro, son con contratos de futuro. Entonces tienen que ganar en este momento la batalla, ¿no? Y muchas quieren ya comenzar a operar a partir del próximo año. Entonces está en un momento expansivo de demanda, ¿no? Y con un precio muy alto, ¿de acuerdo? Pero también ha habido muchos momentos en que la mina ha tenido que atrincherarse a tal nivel que sus ventas eran muy bajas, su producción era muy baja. Y recuerden, ¿no? En una empresa de producción, porque las máquinas están paradas, no es que no necesiten mantenimiento. Tú no puedes dejar una máquina parada sin mantenimiento, tienes que darle mantenimiento. Entonces, este es un tema que tú tienes que definir. Ahora, ¿es más complejo para las empresas de servicios? Sí, es más complejo para las empresas de servicios.
Yo otro elemento que tienes que estar muy atento es la demanda. Y podría la demanda cambiar por diferentes razones. Por favor, ¿quién no ha tenido una subida o una bajada muy fuerte de demanda simplemente por especulación? ¿No? Simplemente por especulación. ¿Quién no ha tenido una subida o bajada de demanda muy fuerte por una mala práctica empresarial? ¿Sí? Porque acá hay un concepto ético detrás o que atraviesa transversalmente todas estas operaciones, ¿no? Recuerden que tuvimos el caso de Volkswagen, por ejemplo, que tuvo el problema de que decía que había creado un Euro 5 que contaminaba menos y al final se supo que no era así, ¿no? Y cayó la venta de los Volkswagen en el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tomar en cuenta que estas cosas pueden afectar mi demanda, ¿no? La ética empresarial yo los aspectos más. Pero, por ejemplo, el aspecto político, ¿no? El entorno político, económico, social, tecnológico afecta mi demanda de productos, ¿no? En muchos casos habrá que ver cómo reacciona esta demanda y ir tanteando. Lo que dije hace un momento, ensayo-error, sí, muchas veces tenemos que recurrir al ensayo-error, pero principalmente tienes que basarte en tus fuerzas internas y en las condiciones de estar mirando el mercado, ¿sí? Y algo que no puedes dejar de observar, ¿no? Es el momento de internacionalizarnos, ¿sí? El momento de salir fuera del país. Quiero poner como ejemplo a empresas como Gloria, Alicor, ¿no? El grupo Brescia, ¿de acuerdo? Que han comprado instalaciones, han comprado fábricas, se han fusionado con otras fábricas extranjeras, han salido con marcas propias, ¿no? Y eso es un tema interesante. Así como han venido muchas empresas colombianas y chilenas al Perú, muchos de nosotros hemos salido a otras partes del mundo. Entonces, ese tema no lo puedes dejar de observar como una estrategia, ¿no? Pero siempre mirando mi capacidad. Ahora, miren, finalmente un tema que no pueden dejar de observar, por favor, lo pongo por acá, disculpen el enredo, lo pongo, se llama deslocalización, que es un concepto de lo más interesante, ¿no? Cuando este curso no se llamaba Administración de la Producción, sino no se llamaba Administración de Operaciones, sino se llamaba Administración de la Producción, una de las cosas que nos hacía llevar mucho tiempo el análisis era la localización. ¿Dónde vamos a colocar la planta? Y el ejemplo clásico era, vamos a producir frugos, ¿no? Vamos a ver cajitas de frugos, cajitas de productos en base a productos naturales, ¿no? Y decíamos, el mercado está en Lima, la materia prima está en Chanchamayo. ¿Dónde coloco la planta? ¿En Chanchamayo o en Lima? Y la gente decía, mira, ¿sabes qué? Vamos a colocar la planta en Lima. ¿Pero eso qué implicaba? Traer todos los productos por carretera, ¿no? Implicaba que la carretera se podía bloquear, que le podía caer un hueco, implicaba que la carretera podía detenerse, ¿no? Y se han visto muchas veces casos de que los camioneros han tenido que a un lado de la carretera botar todo el producto, porque ya todo estaba podrido, ya no servía. Darse media vuelta y regresarse. Eso ha pasado, por favor, ¿de acuerdo? Sobre todo por fenómenos naturales, ¿no? Pero también muchas veces se trata también de la brecha de infraestructura, ¿no? Estas carreteras pequeñas de un solo carril o de dos carriles que no nos permiten tener un tránsito fluido, como el de la carretera central del Perú. Entonces, esa era la primera complicación, si la planta se ponía en Lima, ¿de acuerdo? Entonces pensamos, oye, ¿qué te parece si colocamos la planta en Chanchamayo? ¿No? Y traemos el producto. La pregunta es cómo lo traes el producto. Y la solución la tuvo, por ejemplo, Leche Gloria, ¿no? Leche Gloria o el grupo Gloria, muchos de sus productos los maneja en el destino, pero en origen lo maneja en origen y lo procesa ahí. Pero lo transporta en grandes camiones de acero inoxidable, ¿no? En grandes camiones totalmente inocuos para el producto, ¿no? Y ya lo trae procesado y evita que el fruto se madure o que el producto se madure o que caiga en un problema de no conservación. Y recién la planta de empaque que está en Lima, recién comienza el empaque acá en Lima. Entonces, en esa condición es interesante ver dónde colocamos la planta, ¿no? Dónde localizamos la planta. Pero ha surgido este concepto, ¿no? El concepto de deslocalización. ¿Que implica qué? Que ahora cuando pensamos colocar una planta, ya no pensamos en un país, ya no pensamos en el mundo, ¿no? ¿Dónde es más barato producir esto? ¿Dónde es más barato producir esto? Y por favor, yo siempre coloco el ejemplo del camión mundial de Ford, ¿no? ¿Y qué es el camión mundial de Ford? Un camión que es producido en pedazos, en partes, para ser ensamblado, por ejemplo, en países como México, porque es más barato ahí, pero es producido en diferentes partes del mundo, ¿no? El motor se hace en China, la parte eléctrica se hace
en Corea, la parte electrónica se hace en Taiwán, ¿no? Toda la carrocería se hace en Brasil y todo esto se envía a México, donde es ensamblado. Ingresa a través del TLC con Estados Unidos, ingresa por México a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿pero por qué se han visto hacer esto? Porque ahí donde se ubica la planta hay mejores condiciones, hay mejor acceso a materia prima, hay mejor acceso a tecnología y a recurso humano. Entonces, las empresas se han olvidado de esto, Made in Germany, o Made in China, o Made in Taiwán. No, las empresas se ubican ahora donde es más conveniente. No hay que olvidar el concepto de Michael Porter, ¿no? La estrategia de competitividad, ¿no? ¿Qué tan competitivos somos? Y nuestra competitividad está basada en tres aspectos, ¿no? En el aspecto de productividad, en el aspecto de costos y en el aspecto de la distribución, ¿no? Entonces, el canal de distribución se ha convertido en algo de lo más importante. Si te deslocalizas, ojo, si te deslocalizas, tienes que tener un motivo muy fuerte para hacerlo. Pero está mucho basado en productividad, está mucho basado en competitividad, está mucho basado en costos, está mucho basado en economías de escala, ¿no? Por favor, son elementos que no puedes dejar de ver en el tema de capacidad, ¿no? Logramos tener economía de escala con esta forma de producir, logramos ser competitivos, ya no en el Perú, en China, en Brasil, no, en el mundo, somos competitivos en el mundo, porque vamos a competir con empresas de todo el mundo y habrá que establecer estos procedimientos, ¿no? Amigos, amigas, espero que esta variable, la variable capacidad de producción, haya sido interesante para ustedes. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, y también a los chicos que están llevando el curso corporativo con nosotros. Por favor, les hemos dejado mensajes con la coordinadora académica y tenemos el WhatsApp, tenemos también el foro en el que pueden participar. Que tengan buenas noches y nos vemos en una próxima entrega. Buenas noches.